¿Alguna vez se han parado a pensar en esos pequeños cambios en su cuerpo que a veces simplemente ignoramos, como un olor que ya no perciben igual, o esa sensación extraña al dormir? Son cosas que pasan, pensamos, cosas de la edad. Pero, ¿y si les dijera que algunos de esos cambios, esas señales tempranas que aparecen mucho antes, incluso décadas antes de los 80, podrían estar contándonos algo importante sobre nuestro futuro de salud? Es una realidad incómoda, ¿sí? Pensar en la posibilidad de desarrollar algo como el Parkinson, especialmente cuando uno planea disfrutar plenamente de sus años dorados. Ver a alguien que uno quiere luchar contra esa enfermedad es doloroso. Es enfrentarse a una pérdida gradual de control, de independencia. Pero no todo es oscuridad en este tema. Hay una luz, un secreto si quieren llamarlo así, que es el poder del conocimiento temprano. Estar informados sobre ciertas señales no es para alarmarse, sino para empoderarnos, para poder hablar a tiempo con nuestro médico, para quizás tomar cartas en el asunto de otras maneras que aún se están investigando. En este video, vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a explorar 5 señales corporales tempranas, muy sutiles a veces, que podrían estar relacionadas con un riesgo mayor de desarrollar Parkinson después de los 80. Presten mucha atención, quédense hasta el final, porque hay algo que les va a sorprender, algo que quizás cambie su perspectiva sobre todo esto. Pasando de esa idea de que nuestro cuerpo a veces nos envía mensajes codificados. Hablemos de la primera de estas posibles señales tempranas. Y es algo tan básico como lo que nos rodea en el aire, el olfato. Parece una cosa menor, ¿verdad? Un sentido menos agudo. Con la edad, es normal que el olfato no sea tan fino como antes. Lo notamos al cocinar, al disfrutar de una flor, o al darnos cuenta de que el perfume no huele tan intenso. Pero estamos hablando de una pérdida significativa y a veces inexplicable del olfato que no se debe a un resfriado, a una alergia persistente o a otros problemas nasales evidentes. Imaginen que de repente dejan de oler el café por la mañana. Ese aroma reconfortante que llena la cocina simplemente no está. O que la fragancia de sus flores favoritas en el jardín ya no les dice nada. O lo que es quizás más preocupante, no detectan un olor a gas o a humo, que podría ser peligroso. Esto no es solo que los olores sean un poco más tenues, es una verdadera dificultad para identificar olores específicos, o incluso una pérdida casi total, científicamente. A esta pérdida del olfato se le llama anosmia, y sí, es un síntoma que, en algunos estudios, ha aparecido años, a veces décadas, antes de que se manifiesten los síntomas motores clásicos del Parkinson, como el temblor o la rigidez. Es como si la enfermedad, en sus etapas más tempranas, comenzara a afectar ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con el procesamiento de los olores. Piensen en el cerebro como una central de control compleja, antes de que falle la parte encargada del movimiento. Quizás empiecen a fallar otras conexiones, como las del olfato. Ahora, es crucial entender esto, tener una pérdida del olfato. No significa automáticamente que van a desarrollar Parkinson. Para nada. La pérdida del olfato puede ser causada por muchísimas cosas, infecciones virales, sí. Incluso un resfriado fuerte o el COVID pueden afectarlo temporalmente. Problemas nasales crónicos como pólipos, tabaquismo, o simplemente el envejecimiento normal. Pero si notan una pérdida significativa y persistente del olfato, sobre todo si no hay una causa clara, es una señal para observar y quizás mencionar a su médico en su próxima revisión rutinaria. No para entrar en pánico, insisto, sino para tener esa información en su historial. Es como si el cuerpo les diera una pequeña pista, una tarjeta amarilla, no una roja. Piénsenlo así. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se detuvieron a oler algo? El pan recién hecho, la tierra mojada después de la lluvia. Si les parece que esos olores son más difíciles de captar o identificar que antes, especialmente si es una diferencia notable respecto a cómo olían hace unos años,
Vale la pena prestar atención. No hay una prueba casera definitiva, claro está. Pero la conciencia es el primer paso. Hablar con su médico les permitirá descartar otras causas y, si es necesario, hacer un seguimiento. Es poner una banderita en el mapa de su salud. Y este es solo el primero de estos posibles indicadores tempranos. Nuestro cuerpo es un sistema complejo, y las señales pueden manifestarse de formas inesperadas. Esta conexión entre el olfato y el Parkinson es un área activa de investigación. Y subraya lo importante que es escuchar a nuestro cuerpo, incluso en los detalles aparentemente menores. No estamos buscando un diagnóstico, estamos buscando conciencia. Y siguiendo con esta idea de que el cuerpo nos habla de formas misteriosas, la segunda señal de la que quiero hablarles tiene que ver con algo que hacemos todas las noches dormir. Pero no cualquier aspecto del sueño, sino específicamente lo que ocurre durante la fase REM. Si nunca han oído hablar de la fase REM, es esa etapa del sueño en la que soñamos más vívidamente y nuestros músculos, excepto los que controlan los ojos y la respiración, están básicamente paralizados. Esto es para que no actuemos físicamente nuestros sueños. Es una especie de mecanismo de seguridad natural. Sin embargo, algunas personas desarrollan un trastorno llamado trastorno de conducta del sueño REM. Y esto es diferente a simplemente hablar en sueños o tener una pesadilla ocasional. Las personas con este trastorno literalmente actúan sus sueños. Patalean, gritan, dan puñetazos, se levantan de la cama, hablan de forma violenta o agitada. A veces hasta se caen y se hacen daño a sí mismas o a su pareja de cama. Imaginen que están soñando que huyen de algo peligroso, o que están en una pelea, y su cuerpo, en lugar de estar inmóvil, se mueve como si estuviera realmente huyendo o peleando. Sus brazos se mueven, sus piernas corren en el sitio. Emiten sonidos fuertes o palabras. A menudo, la persona no recuerda el episodio al despertar, pero quien duerme con ellos lo presencia, y a veces es quien busca ayuda porque le han dado un golpe sin querer. Este trastorno, el trastorno de conducta del sueño REM, ha demostrado ser otro posible indicador temprano para el Parkinson y otros trastornos relacionados en algunos individuos, no en todos. Es fundamental repetirlo. Hay personas que tienen este trastorno del sueño y nunca desarrollan Parkinson, pero la investigación ha encontrado un vínculo significativo en un porcentaje de casos. Se cree que, de manera similar a la pérdida del olfato, los procesos neurodegenerativos tempranos que eventualmente podrían llevar al Parkinson pueden comenzar a afectar las áreas del cerebro que regulan este mecanismo de parálisis muscular durante el sueño REM. Es como si el interruptor que debería apagar el movimiento durante el sueño no funcionara correctamente. Entonces, ¿cómo saber si esto les está pasando a ustedes o a su pareja a menudo? La persona que duerme al lado es la primera en darse cuenta. Relatan movimientos bruscos, violentos a veces. Vocalizaciones fuertes y perturbadoras que coinciden con el sueño, si duermen solos. Quizás se despierten en el suelo, o con la cama desordenada, o con algún rasguño o golpe sin recordar cómo se lo hicieron. Si notan este tipo de comportamiento persistente y agitado durante el sueño, no es algo para tomar a la ligera. Es importante consultarlo con un médico, quien podría sugerir un estudio del sueño en una clínica especializada. Estos estudios pueden confirmar si se trata de un trastorno de conducta del sueño REM u otro problema del sueño. De nuevo, quiero ser muy claro tener este trastorno del sueño. No, es una sentencia. Es una posible bandera roja que justifica una conversación médica y un seguimiento. Hay tratamientos que pueden ayudar a gestionar el trastorno del sueño en sí, mejorando la seguridad y la calidad del descanso. Y al igual que con el olfato, es una pieza más del rompecabezas que el cuerpo nos presenta. Escuchar estas señales tempranas nos da la oportunidad de ser proactivos con nuestra salud.
de tener una conversación informada con nuestros médicos y de asegurarnos de que se están considerando todos los aspectos de nuestro bienestar a medida que envejecemos. No se trata de buscar enfermedades, sino de buscar comprender mejor nuestro cuerpo y tomar las mejores decisiones posibles para mantenernos lo más sanos y activos posible en los años venideros. Estos dos primeros indicadores, la pérdida del olfato y el trastorno de conducta del sueño REM, son ejemplos de cómo los síntomas no motores pueden preceder a los síntomas motores clásicos del Parkinson. Son sutiles, a veces fáciles de descartar, pero importantes de conocer. Continuando con nuestro recorrido por estas posibles señales tempranas que el cuerpo podría darnos. Pasamos ahora a algo que puede parecer muy común y trivial, pero que también ha sido objeto de estudio en relación con las fases tempranas del Parkinson. Hablamos de problemas intestinales, específicamente del estreñimiento crónico. El estreñimiento, la dificultad para evacuar regularmente o tener heces duras y difíciles de pasar, es algo que afecta a muchísimas personas, y su frecuencia tiende a aumentar con la edad. Hay 1000 razones por las que alguien puede estar estreñido: falta de fibra en la dieta, no beber suficiente agua, falta de ejercicio, ciertos medicamentos, cambios en la rutina, o simplemente la desaceleración natural del sistema digestivo con los años. Es tan común que a menudo lo consideramos simplemente una molestia o parte de envejecer. Sin embargo, el estreñimiento que estamos considerando como una posible señal temprana es uno que es persistente, que a menudo comienza años, a veces incluso décadas, antes de que aparezcan los síntomas motores del Parkinson, y que no siempre se explica completamente por las causas más comunes. Se cree que, al igual que con el olfato y el sueño, los procesos tempranos de la enfermedad pueden afectar los nervios que controlan el movimiento en el tracto digestivo. El intestino, de hecho, tiene su propio sistema nervioso, a menudo llamado el segundo cerebro, debido a su complejidad. Si esos nervios se ven afectados, el movimiento muscular coordinado que empuja los alimentos y los desechos a través del intestino se ralentiza, lo que lleva al estreñimiento. Es como si el ritmo normal de la cadena de montaje digestiva se hiciera muy lento. Piensen en un estreñimiento que ha estado presente durante años, que no mejora significativamente a pesar de haber probado los consejos habituales como aumentar la fibra y beber más agua, y que no tiene una explicación clara como un medicamento nuevo o una condición médica diagnosticada que lo cause. De nuevo, tener estreñimiento, no, significa que vayan a desarrollar Parkinson. Es un síntoma increíblemente común con muchísimas causas benignas, pero un estreñimiento crónico, inexplicable y de larga duración, especialmente si se presenta junto con algunas de las otras señales que estamos discutiendo, podría ser una pieza más en el patrón. ¿Qué hacer si experimentan estreñimiento crónico? Lo primero y más importante es hablar con su médico. El estreñimiento puede ser un síntoma de otras condiciones de salud que necesitan ser evaluadas y tratadas. Su médico puede ayudar a identificar la causa, ajustar medicamentos si es necesario, o recomendar cambios en la dieta y el estilo de vida. También podrían sugerir pruebas adicionales si lo consideran oportuno. La clave aquí es no ignorarlo simplemente porque es común. Escuchen a su cuerpo. Si el estreñimiento es una constante en su vida desde hace mucho tiempo y les preocupa, una conversación con su profesional de la salud es lo más sensato. No estamos tratando de diagnosticar Parkinson con el estreñimiento. Estamos tratando de reconocer que ciertos cambios persistentes en nuestro cuerpo merecen atención médica y una discusión abierta sobre todas las posibles causas y lo que podrían significar a largo plazo. Es parte de ser un defensor activo de su propia salud. La cuarta señal que vamos a considerar tiene que ver con cambios sutiles en los movimientos finos. Algo que quizás ni siquiera noten al principio, pero que podría ser observado por otros o evidenciarse en actividades cotidianas. Me refiero a cambios en la escritura, específicamente una tendencia a escribir cada vez más pequeño. A esto se le llama micrografía.
Con el tiempo, muchas personas notan que su letra cambia un poco. Quizás no es tan firme o tan legible como antes. Pero la micrografía asociada como posible señal temprana del Parkinson es una reducción progresiva del tamaño de las letras a medida que se escribe. No es solo que la letra sea pequeña en general, sino que, al empezar a escribir una frase, las primeras palabras tienen un tamaño normal, pero a medida que la persona continúa escribiendo a través de la línea, las letras se vuelven notablemente más pequeñas, más apretadas. Imaginen que están escribiendo una lista de la compra. Empiezan con leche, pan, huevos, con letras de un tamaño decente, pero al llegar a aceite, detergente, papel higiénico, las letras se han reducido a la mitad de tamaño, casi ilegibles. O al firmar un documento, la firma, que quizás solía ocupar un buen espacio, ahora se condensa en un área mucho más pequeña y apretada. Este cambio en el tamaño de la escritura es un ejemplo de cómo la posible afectación temprana de las áreas del cerebro que controlan el movimiento fino y coordinado puede manifestarse. El Parkinson afecta el control motor y tareas que requieren precisión y fluidez, como escribir, pueden volverse más difíciles. El cerebro no envía las señales de movimiento de la misma manera, y el resultado puede ser este achicamiento progresivo de la letra, al igual que con las otras señales. Es importante poner esto en perspectiva. Hay muchas razones por las que la letra puede cambiar con la edad. Problemas de visión. Artritis en las manos que dificulta sujetar el bolígrafo. Temblores esenciales que son diferentes de los temblores del Parkinson y a menudo mejoran al intentar hacer una tarea, mientras que los del Parkinson suelen ser temblores en reposo. Pero si notan que su escritura se vuelve consistentemente más pequeña y apretada a medida que escriben, y no hay una explicación clara como un problema de visión o de articulaciones, es algo para tener en cuenta. Pidan a un familiar que se fije en su letra. Comparen una nota reciente con algo que escribieron hace unos años. Hay una diferencia notable en el tamaño de las letras a medida que avanzan en la línea. Si observan este patrón de micrografía, o si alguien cercano se lo menciona, no entren en alarma, pero sí considérenlo como otra posible pista. Pueden comentárselo a su médico en su próxima visita. Él o ella podrá evaluar su letra en el contexto de su salud general y otros posibles síntomas. A veces, el médico puede pedirles que escriban algo como parte de un examen neurológico básico. Lo importante es estar atentos a los cambios sutiles en cómo realizamos tareas cotidianas que antes eran automáticas. La micrografía es un ejemplo clásico de cómo los primeros indicios de un posible problema motor pueden manifestarse de formas inesperadas antes de que aparezcan los temblores más conocidos. No es una señal definitiva por sí sola, pero junto con otras, puede ser una razón para tener una conversación médica más profunda sobre su salud neurológica a largo plazo. Finalmente, la quinta señal que quiero compartir con ustedes en este video tiene que ver con otro aspecto de la comunicación que damos por sentado: la voz. Cambios en la voz y el habla también pueden ser indicadores tempranos y sutiles de posibles procesos neurodegenerativos. Algunas personas en las fases tempranas del Parkinson pueden experimentar lo que se conoce como hipofonía, que es un volumen de voz más bajo de lo normal. La voz se vuelve más suave, menos audible, como si estuvieran susurrando o hablando desde muy lejos, incluso cuando intentan hablar alto. También pueden notar una pérdida de la entonación normal, lo que se conoce como disartria hipocinética. La voz puede volverse más monótona, sin las variaciones de tono y volumen que usamos normalmente para expresar emociones o enfatizar palabras. El habla puede volverse más rápida, entrecortada, o las pausas entre palabras pueden ser anormales. Imaginemos una conversación. Están contando una historia, o simplemente charlando con amigos o familiares. Si consistentemente les preguntan, ¿qué dijiste? No te oigo, o habla más alto. Por favor,
a pesar de que ustedes sientan que están hablando a un volumen normal. Podría ser un indicio, o si notan que la gente les interrumpe más a menudo, quizás porque su ritmo de habla ha cambiado o su voz es menos clara. A veces, la persona misma no es plenamente consciente de que su voz ha cambiado, porque el cerebro percibe su propio volumen y tono de manera diferente. Es a menudo la familia o los amigos quienes notan que la voz se ha vuelto más baja, más plana o más difícil de seguir. Estos cambios vocales ocurren porque los músculos que controlan el habla y la respiración, al igual que otros músculos del cuerpo, pueden verse afectados por los cambios neurológicos tempranos, el control fino de los movimientos necesarios para modular el volumen. El tono y el ritmo del habla se altera. Es como si la orquesta vocal perdiera a su director y los instrumentos no tocaran con la misma coordinación y fuerza. Como en los casos anteriores, los cambios en la voz pueden tener muchas otras causas. Una laringitis, problemas en las cuerdas vocales, simplemente el envejecimiento que puede resecar un poco las mucosas, o incluso problemas de audición si no oyen bien. Es posible que no se den cuenta de que están hablando bajo, pero si notan una disminución persistente en el volumen de su voz o un cambio en su calidad que no se explica por una causa obvia, especialmente si esto se ha desarrollado gradualmente con el tiempo, es otra señal para tener en cuenta. De nuevo, si sus seres queridos les comentan que su voz suena diferente, o si ustedes mismos lo notan, no duden en mencionárselo a su médico, un otorrinolaringólogo especialista en oído, nariz y garganta, o un logopeda terapeuta del habla, pueden evaluar la función de sus cuerdas vocales y su patrón de habla para descartar otras causas. Y si se considera apropiado, esta información también puede ser relevante para una evaluación neurológica. Es importante no atribuir automáticamente cada cambio a la edad sin más. Algunas cosas merecen una mirada más cercana. Prestar atención a cómo se comunican, tanto al hablar como al escribir, puede ofrecer pistas tempranas valiosas. Hemos hablado de 5 posibles señales tempranas esa pérdida del olfato sin explicación. Los sueños agitados donde actúan lo que sueñan. El estreñimiento crónico que no cede. La letra que se vuelve cada vez más pequeña al escribir. Y una voz más baja y monótona. Quizás al escuchar esto, han reconocido alguna de estas señales en ustedes mismos o en alguien que conocen, y es natural que surja cierta preocupación. Pero quiero que recuerden lo que mencioné al principio. Conocer estas señales no es para asustarse, es para empoderarse. Cada una de estas señales, por sí sola, es mucho más probable que se deba a otra causa que no tiene nada que ver con el Parkinson. Millones de personas tienen estreñimiento, o la letra cambia con los años, o el olfato disminuye. La importancia de estas señales radica en que, si se presentan de forma persistente y sin una explicación clara, y, especialmente, si se presentan varias juntas, podrían ser un indicio para iniciar una conversación con su médico. Piénsenlo como una forma de ser proactivos con su salud. Si su coche hace un ruido raro, lo llevan al mecánico para que lo revise. No entran en pánico pensando que van a explotar. ¿Verdad? Simplemente quieren asegurarse de que todo está bien o de que se puede arreglar algo antes de que se convierta en un problema mayor. Conocer estas señales es como notar ese ruido raro en su cuerpo. Es una razón para consultar con el mecánico de su cuerpo, que es su médico. Hablar abiertamente con ellos sobre sus preocupaciones y los cambios que han notado les permite tener una visión más completa de su salud. Pueden realizar exámenes, descartar otras causas y, si es necesario, sugerir un seguimiento o derivarlos a un especialista, incluso si se confirma que hay un riesgo elevado, lo cual requiere evaluaciones neurológicas mucho más complejas. No solo reconocer estas señales. Hay investigaciones en curso sobre posibles intervenciones tempranas, y el simple hecho de estar informados permite planificar y prepararse mejor para el futuro, manteniendo la mejor calidad de vida posible. Y aquí viene la parte que quizás les sorprenda.
El verdadero secreto o la sorpresa no es una cura milagrosa ni una prueba definitiva que lo resuelva todo hoy. La sorpresa es esta. La investigación está cada vez más centrada en estas etapas muy tempranas, incluso antes de que aparezcan los síntomas motores, porque se cree que ahí reside la mejor oportunidad para intervenir de manera efectiva en el futuro. Reconocer estas señales ahora, aunque no sean un diagnóstico de Parkinson, puede abrir puertas a participar en estudios de investigación que están buscando formas de ralentizar o incluso prevenir la progresión en personas de alto riesgo, o simplemente para ustedes individualmente. Es una invitación a cuidar aún más su salud general, llevar una dieta equilibrada, mantenerse físicamente activos. El ejercicio es increíblemente beneficioso para la salud cerebral en general. Mantener la mente activa con nuevos aprendizajes y cuidar sus conexiones sociales. Estos son pilares de un envejecimiento saludable que benefician a todo el mundo. Independientemente de cualquier riesgo futuro, escuchar a su cuerpo. Ser conscientes de los cambios. Y tener una comunicación abierta y honesta con su médico son las herramientas más poderosas que tienen. No están buscando un diagnóstico de una enfermedad. Están buscando entenderse mejor y tomar el control de su bienestar en la medida de lo posible. Cada pequeño cambio que notan y consultan es un paso hacia una mejor salud a largo plazo. No se aíslen con las preocupaciones. Hablen de ellas con sus médicos, con sus seres queridos si se sienten cómodos. La carga se aligera al compartirla. Espero que este video les haya sido útil y les haya dado una perspectiva más clara sobre estas posibles señales tempranas. No dejen que la preocupación les paralice. Usen esta información para empoderarse y para ser más conscientes de su increíble cuerpo. Si este tema les ha resonado, o si reconocen alguna de estas señales, me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Han experimentado algo similar? ¿Conocen a alguien que sí? Compartir experiencias nos ayuda a todos. Y si encontraron valor en este video, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para más contenido sobre cómo vivir una vida plena y saludable a cualquier edad. Gracias por estar aquí, por cuidar de ustedes mismos y por comprometerse con su bienestar. Recuerden siempre, vivan su mejor vida en cada etapa.